Bueno, buenos días, yo soy Carolina Abril, residente de primer año de ortopedia y hoy les traigo trauma de pelvis. Vamos a iniciar entonces con un poquito de anatomía del anillo pélvico. Esto es importante para poder saber qué lesiones me comprometen como tal la estabilidad de la pelvis. Entonces tenemos el complejo ligamentario posterior, que es el más fuerte. Tenemos el ligamento iliolumbar, los ligamentos sacroiliacos posteriores y el ligamento sacroespinoso. Y en la parte anterior tenemos los sacroiliacos anteriores, los sacrotuberosos y el sacroespinoso. Aquí podemos ver en un corte axial los ligamentos. Tenemos entonces los sacroiliacos posteriores, que son los más fuertes, como les estaba mencionando, que se hacen como una ramificación con los sacroiliacos interóseos. En cuanto a la irrigación arterial, tenemos la arteria ilíaca común, que se divide en interna y externa. Y esta, a su vez, pues, se reparte como por toda la pared de la pelvis. La irrigación venosa viene de la vena ilíaca común y la vena ilíaca externa e interna son sus ramas. La ilíaca interna nos va a dar unos plexos que son los que nos van a interesar en esta charla. El plexo venoso rectal, el plexo venoso vesical y la vena sacra lateral, que también se comporta como un plexo, que van adheridos a toda la pared de la pelvis. En cuanto a epidemiología del trauma de pelvis, tenemos que 23 por cada 100.000 personas al año sufren algún trauma pélvico. Solamente el 5 al 10% son por trauma de alta energía, y de estos solamente del 1 al 4% son lesiones amenazantes para la vida. La mortalidad asociada a la fractura del anillo pélvico es de 19% y la mortalidad global del trauma pélvico es del 28 al 40%. 50% de las lesiones pélvicas están asociadas a otras lesiones potencialmente graves. Lesiones de órganos adyacentes, lesiones arteriales, lesiones venosas. Los mecanismos de trauma pues en los que nos vamos a encontrar más frecuentemente trauma de pelvis son caída de altura, accidente de tránsito, deportes de alto impacto y heridas por arma de fuego. Entonces, dependiendo de qué mecanismo de trauma tenemos, vamos a encontrar reflejada la epidemiología que veíamos anteriormente. Cuanta más alta energía tenga el trauma, sea más de alta energía el mecanismo de trauma, vamos a tener más lesiones amenazantes para la vida y más lesiones asociadas. El trauma de pelvis debe ser manejado en las instituciones con un protocolo organizado y un manejo interdisciplinario entre los urgentólogos, que son los que reciben el paciente y alertan a todo el equipo, los cirujanos, los ortopedistas y en centros avanzados, los radiólogos intervencionistas. El mecanismo de las lesiones, tenemos la compresión lateral, que como muestra la flecha gris, es una compresión de cualquiera de los dos lados hacia el centro. La compresión anteroposterior, que es una compresión desde el pubis hacia el sacro. Y el cizallamiento, que es una lesión repetida de arriba hacia abajo, como nos muestra la flecha gris oscura. La anatomía de las lesiones. Entonces, tenemos que el sangrado venoso corresponde al 80% de las lesiones y compromete los plexos que les estaba mencionando previamente, el plexo venoso sacro y el plexo venoso prevesical y la vena rectal. El sangrado arterial es más grave, más mórbido, pero solamente corresponde al 20% de las lesiones. Y tenemos sangrado por las arterias ilíacas internas y la glútea superior, que es rama de la ilíaca interna. Como van adheridas a la pared de la pelvis, cuando hay fracturas de alguna rama, se puede lacerar la arteria. Y las fracturas, que pues el hueso esponjoso sangra por sí solo, y es un sangrado que no es compresible y es difícil de manejar. El 25% de los traumas de pelvis están asociados a lesiones de vejiga y uretra. Entonces tenemos que tener en cuenta en estos pacientes que ingresan con hematomas perineales, con edema escrotal,
con hematuria. El 64% de estos traumas está asociado a trauma vaginal, de recto y de tejido blando. Entonces, cuando son traumatismos de alta energía, que encontramos los estigmas que les acabo de mencionar, no se nos puede olvidar realizar tacto vaginal y tacto rectal. Tenemos entonces la clasificación de Young-Burgess, que nos va a hablar de el mecanismo de la lesión como tal, si es compresión anteroposterior, si es compresión lateral o si es cizallamiento. Si es compresión, pues ahí pueden observar en las imágenes que si tenemos compresión anteroposterior podemos tener disrupción de la sínfisis del pubis, asociado a fractura del ilion y a los ligamentos sacrotuberosos y sacroespinosos. La tipo 3 sería con una diastasis de la sínfisis púbica mucho más prominente que la de la tipo 2. En la compresión lateral tenemos más que todo fracturas de las ramas iliopúbicas e isquiopúbicas y compromiso sacro. O también podemos tener fracturas como tal del ala del ilion. Y en el cizallamiento tenemos disrupción de los ligamentos posteriores con compromiso de las ramas iliopúbicas y isquiopúbicas. La clasificación de Tile nos habla más que todo del componente de estabilidad mecánica, que es cuando hay una disrupción de ese complejo ligamentario. Entonces la tipo A es estable, tiene el arco posterior intacto, que es el que les comentaba que es el más fuerte. La tipo B es inestable rotacionalmente, hay una disrupción incompleta del arco posterior. Y la tipo C es rotacional y verticalmente inestable, hay una disrupción completa del arco posterior. Ya la clasificación de la WSS nos une las dos clasificaciones que les acabo de mencionar, asociado al estado hemodinámico, y esto nos indica más o menos cuál es el paso a seguir con estos pacientes. Entonces tenemos tres clasificaciones, que es leve, moderado y grave. En el leve, el paciente está estable hemodinámicamente y estable dinámicamente, mecánicamente. Entonces puede ser llevado a tomografía. En el moderado es el grado 2 y el grado 3 y comprende las lesiones de compresión lateral y de compresión anteroposterior o de cizallamiento y de compresión y de compromiso mixto. Los pacientes están estables hemodinámicamente, pero mecánicamente la pelvis está inestable. Pueden ser llevados también a tomografía. Y en el grave hay una alteración del paciente del estado hemodinámico y de la parte mecánica también de la pelvis. Estos pacientes, como están inestables, no pueden ser llevados a tomografía. En cuanto al diagnóstico, si tenemos pacientes inestables, debemos hacer radiografía de tórax y pelvis. Debemos hacer, si tenemos el recurso disponible, una ECOFAST o una EFAST. Y cuando el paciente esté estable o si el paciente ingresa estable, hacemos de entrada una tomografía, un angiotac para descartar sangrado, por lo que les comentaba que la pelvis está demasiado vascularizada, y podemos hacer una reconstrucción 3D para el posterior planeamiento del manejo definitivo de estos pacientes. ¿Qué me da la inestabilidad? La pelvis cuando está íntegra puede albergar hasta 1.5 litros de sangre. Cuando hay una diastasis de 5 centímetros de la sínfisis púbica, aumenta la capacidad en un 20%. Cuando aumenta la diastasis en 10 centímetros, aumenta la capacidad en un 40%. Eso era lo que les comentaba ahora de la clasificación de Young-Burgess, que era lo que diferenciaba los 5 y los 10 centímetros de la diastasis del pubis. La inestabilidad se da desde 2.5 centímetros de diastasis del pubis. Ya lo que sea más de 5 o más de 10 es más relacionado con la capacidad de volemia que puede albergar el cono. En el manejo inicial, es un manejo inicial como todos los pacientes traumatizados que ingresan al servicio de urgencias. Vamos a tener una reanimación basada en metas. Vamos a apuntar por presiones sistólicas mayores de 90 o medias mayores de 60 y una frecuencia cardíaca menor de 100.
El paciente inestable se define como el paciente que tiene frecuencia cardíaca más de 120, una sistólica menor de 90, una media menor de 60 o 55, que tenga signos de hipoperfusión, que tenga alteración del estado de conciencia o que tenga compromiso respiratorio. Cuando nos ingresan al servicio de urgencias tenemos que tener en cuenta el contexto de nuestros pacientes y debemos saber cuáles tienen más riesgo de sangrado. Estos son los que tengan una disrupción de la articulación sacroiliaca, porque les comentaba que el anillo posterior, los ligamentos del complejo posterior son los más fuertes. Si es mujer, si tiene una hipotensión prolongada a pesar de una reanimación adecuada, si tiene un hematocrito menor de 30%, una frecuencia cardíaca mayor de 130, una fractura desplazada del anillo obturador, y una diastasis de la sínfisis púbica, como les estaba comentando, más de 2.5 centímetros. Debemos aplicar el algoritmo de la ATLS a todos los pacientes que ingresan. Entonces, primero asegurar la vía aérea, asegurarnos de que el paciente tenga buena ventilación, mirar externamente si hay algún signo de hemorragia y finalmente el déficit neurológico. Entonces, en el manejo inicial debemos tener en cuenta varias cosas. Siempre que ingresa un paciente, se empieza a invadir y empiezan a tomarle laboratorios. Entonces, importante, junto con el equipo de enfermería, comentar para qué queremos sangrar al paciente. Entonces, lactato y déficit de base. El lactato debe estar idealmente menor de 2 y debe tener una depuración en las primeras 48 horas para que aumente la sobrevida en un 75%. Si lo depura en las primeras 24 horas, casi el 100% de los pacientes van a sobrevivir. Y a medida que va pasando el tiempo, va disminuyendo exponencialmente la sobrevida. El déficit de base debe ser idealmente mayor o igual a menos 2 milimoles. Y debemos calcular el índice de choque que es la frecuencia cardíaca del paciente sobre la presión sistólica. Idealmente debe ser menor de 6, que es lo que nos indica que el paciente está sin choque, pero menos de 1.1 se podría también tolerar, que es un choque leve. Resucitación en control de daño. Entonces tenemos 3 parámetros para realizar resucitación en un paciente politraumatizado y son la reanimación hipotensiva, que la idea es mantener la perfusión pero sin barrer los coágulos, porque si ponemos demasiados líquidos nos van a barrer los coágulos y el paciente va a empezar a tener mucho más sangrado, y alteramos también la composición y el funcionamiento de los factores de coagulación y el paciente va a entrar en una coagulopatía. La resucitación hemostática, que es para intentar revertir esta coagulopatía, y vamos a restaurar el volumen con hemocomponentes a una relación 1:1:1 de glóbulos rojos, plasma fresco, plaquetas y crioprecipitados. Y la cirugía control de daño, que es idealmente para hacer un control rápido y efectivo del sangrado sin hacer un manejo definitivo del paciente, simplemente controlar las cosas que están siendo amenazantes para la vida y sin agotar la reserva fisiológica del paciente, porque una cirugía es un estrés adicional para el paciente, además del que ya viene por el trauma. Hay que evitar el rombo de la muerte. Antes era el triángulo de la muerte, pero ya se añadió la hipocalcemia. Entonces tenemos que evitar la acidosis en los pacientes, tenemos que evitar la coagulopatía, tenemos que evitar la hipotermia y evitar la hipocalcemia. Todas estas cosas las podemos manejar nosotros desde el ingreso. Evitar, y si tiene ya, corregir. La hipotermia es muy fácil controlarla con medidas externas, con líquidos tibios. El manejo de la hemorragia, según la guía de la WSS, nos clasifican el trauma pélvico en 4, que era que les decía que 1 es leve, 2 y 3 es moderado y el 4 es grave. Y si es 1 o 2, significa que tiene, si es 1, el 15% de la volemia y signos clínicos son mínimos. O 2, del 15 al 30 de la volemia, pero los signos clínicos ya incluyen taquicardia. La clase 3 es el 30 al 40% de la volemia y la clase 4 es más del 40% de la volemia
y ya empieza a mostrar signos de inestabilidad hemodinámica, taquicardia severa, presión arterial sistólica baja. Si es clase 1 o clase 2, lo podemos manejar con cristaloides, con una reanimación permisiva o hipotensiva, o sea, no encharcar al paciente, sino iniciar con bolos más o menos de 250 cc, pues individualizando a cada paciente. Y si tiene clase 3 o clase 4, iniciamos con cristaloides y añadimos también hemoderivados, que era la reanimación hemostática. Entonces les voy a hablar un poco del manejo que se puede tener en estos pacientes. La fijación externa supracetabular se realiza una incisión medial a la espina ilíaca anterosuperior de más o menos 2 a 3 centímetros. Vamos a incidir sobre la espina ilíaca anteroinferior como muestra la imagen. La espina ilíaca anteroinferior es la que nos da la parte superior del acetábulo. Entonces, nos paramos en la espina ilíaca anteroinferior, subimos más o menos 3 centímetros, metemos el chance y lo dirigimos de 10 a 20 grados craneal y 20 a 30 grados medialmente. Esto se debe hacer con intensificador, porque la pelvis es un hueso plano y es muy fácil salirse de las dos corticales, entonces queda mal puesto el fijador. Cuando tenemos puestos los chans, se puede poner uno a cada lado o dos a cada lado. Podemos jugar como un joystick con los pines de chans para poder acomodar más la pelvis, cerrar la sínfisis púbica, acomodar el acortamiento de las extremidades y luego ponemos una barra o 2 barras si queremos más estabilidad. Eso nos va a permitir, el ángulo de las barras debe ser hacia distal y esto nos va a permitir luego, si cirugía general necesita entrar al abdomen, que no tengan, pues que tengan espacio. El C-clamp, aquí en Medellín solamente lo tenemos en el Pablo Tobón, pero pues es bueno saber dónde se coloca. Se traza una línea por todo el trocánter mayor del fémur hacia arriba y una línea hacia abajo en toda la espina ilíaca anterosuperior, y en el punto en que se cruzan ahí se deben poner los chans del C-clamp. El C-clamp está indicado cuando hay inestabilidad por cizallamiento y hay disrupción de la sacroiliaca. Entonces, lo mismo que el de ahora. En la extremidad que no está tan inestable, ponemos el chance y luego acomodamos contracción del miembro inferior para poder bajar la espina que está elevada y luego ahí sí hacemos la fijación. La compresión pélvica externa se puede hacer una cincha pélvica comercial o hechiza y se debe retirar dentro de las primeras 24 a 48 horas porque produce presión en los tejidos blandos y me puede hacer úlceras por presión. Aquí yo nunca he visto las comerciales, pues casi siempre se hacen con sábanas, pero es muy importante saber hacerlo. En la búsqueda de la charla me encontré todas las imágenes y todas están mal puestas, porque no tiene que estar desde el ombligo. La cincha pélvica se pone donde está el recuadro rojo, se pone en el trocánter mayor y una cuarta de la mano, no tiene que ser una sábana gigante. Se aprieta lo más que se pueda y se fija con 2 pinzas de coger. Entonces, pues para los estudiantes, para que sepan cómo poner una cincha pélvica, porque eso es lo que ustedes más van a hacer. Y por favor, también amarren los pies, porque si se pone una cincha pélvica sin amarrar los pies, no estamos haciendo nada. Entonces, la idea es que se haga un poquito de rotación interna y se cierren los pies para también poder cerrar el anillo pélvico. El empaquetamiento preperitoneal se debe hacer en conjunto con la estabilización mecánica de la pelvis. Entonces hacemos una estabilización mecánica, ya sea con C-clamp o con fijador, luego entramos a hacer un empaquetamiento preperitoneal, se hace una incisión mediana umbilico-púbica, se ponen 3 compresas mínimo, una compresa posterior y bajo la articulación sacroiliaca, una compresa en medio del reborde pélvico y una compresa en el espacio retropúbico profunda y lateral a la vejiga. La angioembolización arterial está indicada en pacientes que tengan sangrado arterial activo y fractura de pelvis, que tengan sangrado arterial activo y inestabilidad hemodinámica, o pacientes que no responden al empaquetamiento
con pues, líquidos o con transfusión. Pero la embolización arterial debería ser siempre que el paciente con un angioTAC se le identifique un sangrado, pues independiente de si está inestable, si tiene trauma. Entonces, cuando tenemos al paciente le hacemos todas las medidas iniciales, cuando está estable lo llevamos a angioTAC y cuando tenemos el angioTAC positivo lo debemos llevar a angioembolización. Entonces, para eso necesitamos un centro que cuente con radiología intervencionista. Si no lo tenemos en la institución, hay que remitir al paciente para el manejo definitivo. Porque el empaquetamiento se debe retirar cada 24, 48 horas más o menos, y pues la fijación externa no, tampoco es el manejo definitivo. También tenemos, pues también la literatura menciona el REBOA, que como la pelvis es una hemorragia no compresible, tiene una mortalidad de hasta el 45%, las hemorragias no compresibles. Se debe utilizar cuando hay una lesión con riesgo inminente para la vida y está contraindicado en trauma pélvico asociado a un trauma cervicotorácico. Se puede aplicar en la zona 1 o en la zona 3. La zona 1 es desde la subclavia hasta el plexo celíaco y la zona 3 es desde el plexo celíaco hasta la bifurcación de la aorta. Se debe coger un acceso femoral y por ahí se introduce el balón, pero eso también lo deben hacer especialistas. Entonces les traigo un algoritmo de manejo de estos pacientes que fue realizado aquí en Colombia, que divide en dos el manejo de los pacientes con trauma de pelvis. En un escenario de trauma en un centro que sea completamente equipado y en un escenario que no sea completamente equipado. Entonces, tenemos un paciente con fractura pélvica e inestabilidad hemodinámica en un centro completamente equipado. Primero vamos a hacer lo que les comenté, el ABC de la ATLS, la reanimación, el control de daño, la radiografía de tórax y pelvis y el FAST porque el paciente está inestable y vamos a coger un acceso de vena y arteria femoral. Si la pelvis está inestable, le vamos a poner una cincha pélvica. Si el paciente tiene la pelvis estable, vamos a mirar si está estable hemodinámicamente. Si está inestable hemodinámicamente o es respondedor transitorio a la reanimación inicial, vamos a poner un REBOA en la zona 1, que es desde la subclavia hasta el plexo celíaco. Si responde y está estable o respondió a la reanimación inicial, vamos a hacer una tomografía, un PANTAC. Si la tomografía tiene lesiones intraabdominales asociadas, vamos a hacer una laparotomía exploratoria, un empaquetamiento pélvico, o pues ya ingresar a hacer una estabilización mecánica de la pelvis. Y debemos hacer angiografía y si está positiva, llevar a embolización. Si no tiene lesiones intraabdominales asociadas, vamos a poner un REBOA en zona 3, que sería desde el plexo celíaco hasta la bifurcación de las ilíacas, y vamos a hacer una estabilización también con la fijación externa o con el arco en C. Todos llegan a angiografía de embolización. Entonces, todos los pacientes que tengan un trauma de pelvis se debe manejar las complicaciones que van a pues, que tener un riesgo inminente para la vida y finalmente deben ser llevados a TAC, angiografía y embolización. Debes permanecer en UCI al menos 48 horas. Debemos retirar el empaquetamiento pélvico dentro de las primeras 48 horas, mirar si responde o no responde y definir un cierre de la herida y un manejo definitivo de la pelvis, pues de la fractura pélvica. En un centro de trauma con recursos limitados vamos a hacer lo mismo que en el anterior, una ABCD de la TLS, una reanimación, control de daños, una radiografía de tórax y pelvis y si contamos con el recurso del FAST, vamos a hacer un FAST. Si tiene inestabilidad de la pélvica, vamos a poner una cincha. Si tiene inestabilidad hemodinámica, vamos a hacer un empaquetamiento pélvico y preperitoneal si contamos con el servicio de cirugía general. Y vamos a hacer una estabilización de la pelvis con un fijador externo o un arco en C. Vamos a llevar a tomografía a PANTAC. Si sospechábamos lesiones intraabdominales, vamos a hacer la parotomía exploratoria. Y si no la sospechamos, debemos remitir para poder hacer angiografía y angioembolización. Entonces, para llevar a casa, todos los pacientes con trauma deben ser manejados según la ATLS, con el ABCD y con la reanimación hipotensiva, la resucitación hemostática y la cirugía de control de daño. Una adecuada técnica en la cincha pélvica, porque la cincha pélvica nos puede ayudar a controlar el sangrado venoso
y ayudar a que el paciente esté estable y no es una intervención invasiva, puede hacer desde médicos generales, APH, o sea, se puede hacer desde el contexto prehospitalario si se hace bien. Si se hace mal, no estamos haciendo nada para el paciente. Debemos tener un manejo multidisciplinario, eso es muy importante porque todos vemos al paciente desde un punto de vista diferente y si todos lo vemos desde un punto de vista diferente hay menos probabilidad de que se nos pasen cosas que pueden ser amenazantes para la vida. Al confirmar el sangrado, vamos a llevar a angioembolización, o sea que cuando el paciente esté estable debemos hacer angiotac y angiografía. En el primer nivel, recordar siempre la reanimación hipotensiva y la resucitación hemostática para poder que cuando el paciente llegue a un centro donde ya lo puedan atender, no tengan que corregir la acidosis y la coagulopatía, sino continuar lo que ya habían iniciado a hacer en el primer nivel. Muchas gracias.